Yeah. But really jump off the building? Yeah, well, yeah, jump off And the then building. so much of the movie is digital. Why did they make you jump off a real building? Keanu Reeves no solo revisó The Matrix, la abrió por completo. En el evento del 25º aniversario de la película, reveló tranquilamente una escena que el estudio enterró hace más de 2 décadas. Una que le dijeron que nunca mencionara. Un final filmado que reescribió todo. La Matrix cambió mi vida y luego, a lo largo de estos años, ha cambiado la vida de muchas otras personas. Neo despertando no como un héroe, sino como código. Era real, filmado y finalmente eliminado por ser demasiado inquietante. La sala se quedó en silencio y la pregunta persistió: ¿qué exactamente nos perdimos? Comencemos con el hombre mismo, una leyenda reacia cuya naturaleza genuina hace que todo lo que revela sea imposible de ignorar. Keanu rompe su silencio después de 25 años. Durante décadas, Keanu Reeves ha permanecido callado sobre lo que realmente sucedió detrás de las escenas de The Matrix, pero ahora ha decidido compartir lo que los fanáticos nunca llegaron a ver. Escenas que quedaron en la sala de edición que, según él, añaden un significado más profundo al mundo de Neo y la Matrix. Viniendo de alguien conocido por mantener su vida privada y profesional en secreto, esta repentina apertura hace que todos se pregunten: ¿por qué ahora? Keanu Reeves siempre ha sido un caso atípico en Hollywood. A diferencia de la mayoría de las estrellas de acción que persiguen la próxima gran franquicia, él ha pasado su carrera moviéndose entre géneros, guiado más por su intuición que por la fama. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Nacido en 1964, se abrió camino en la cultura pop a través de Bill y Ted's Excellent Adventure. Sin embargo, no fue hasta Speed, en 1994, que el público se dio cuenta de que podía llevar un éxito de taquilla. Incluso entonces, evitó la maquinaria de la celebridad. Rechazó secuelas, pasó de éxitos obvios y, en su lugar, eligió papeles que lo desafiaban, incluso si confundían a todos los demás. Para cuando The Matrix llegó en 1999, Reeves ya se había establecido como un artista profundamente curioso. So, what do you want to be? I think I'd embarrass you if I told you. I was embarrassed. Interpretar a Neo no fue solo otro trabajo de acción. Fue un viaje filosófico que parecía reflejar la propia búsqueda silenciosa de significado de Keanu. En la vida real, no le interesaban las alfombras rojas ni las declaraciones breves. Era más probable verlo montando su motocicleta solo o leyendo en una librería escondida. Según Esquire, así es él, introvertido, reflexivo y completamente desinteresado en la fama de Hollywood. Lo que distingue a Reeves no es solo su talento, es su carácter. Informes de The Hollywood Reporter señalan cómo donó grandes porciones de su salario de Matrix a miembros del equipo y hospitales infantiles. Nunca lo hizo público. La gente se enteró después, y eso dice mucho. Así que cuando dice que está lanzando escenas eliminadas ahora, no hay agenda, no hay película que promocionar, no hay truco que realizar, solo un hombre compartiendo algo que ha guardado durante 25 años. Estas escenas, sugiere, podrían cambiar por completo cómo vemos The Matrix. Ya sea diálogo no utilizado o secuencias enteras que nunca llegaron al corte final, la pregunta no es solo qué está revelando, sino por qué está sucediendo ahora. La revolución perdurable de The Matrix. Cuando The Matrix llegó a los cines en 1999, no solo entretuvo, reconfiguró la forma en que la gente veía el mundo. Me decepcionas. No puedes asustarme con esta basura de la Gestapo. Conozco mis derechos. Más de 2 décadas después, está claro que esto no fue solo otro éxito de ciencia ficción. Fue una película que abrió la puerta a algo más grande, algo que la gente todavía está tratando de comprender. Las Wachowski no solo crearon un éxito de taquilla, crearon un modelo para cuestionarlo todo. A primera vista, fueron los efectos visuales los que acapararon los titulares. Balas congeladas en el aire, personajes caminando por las paredes, abrigos largos ondeando como capas. Pero debajo de todo ese espectáculo había una rebelión silenciosa. La historia de Neo, un hacker sacado de una ilusión digital y lanzado a una lucha por la libertad humana, se sentía como más que solo ficción. Se sentía como un desafío. ¿Y si nuestra realidad no es lo que parece? ¿Y si la comodidad de la vida cotidiana es solo una distracción? La película tampoco fue vaga sobre sus influencias.
Neo literalmente esconde su software de hacking dentro de una copia de Simulacra y Simulación, un denso texto filosófico de Jean Baudrillard que cuestiona si vivimos en una copia de la realidad en lugar de en la cosa real. Para una película de acción convencional, introducir ese tipo de ideas y hacer que funcionen era algo inaudito en ese momento, y sin embargo, funcionó. La película recaudó más de 460 millones de dólares a nivel mundial, y los críticos, incluidos los de Variety y The Hollywood Reporter, la elogiaron por combinar un pensamiento de alto concepto con visuales que definieron el género. Avancemos rápido al año 2024, y las celebraciones del 25º aniversario de la película demostraron que no había perdido nada de su impacto. Los cines agotaron las entradas para proyecciones especiales. Paneles y retrospectivas llenaron las convenciones. A Keanu, a los Wachowski e incluso a miembros del equipo de larga data se les hizo la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo lo supieron? Porque ahora, con la inteligencia artificial escribiendo historias, los deepfakes reescribiendo rostros y las redes sociales moldeando cómo vemos el mundo, The Matrix no se siente como una metáfora. Se siente como una predicción, lo que hace que la reciente revelación de Keanu Reeves sea aún más convincente. Si se omitieron escenas porque parecían demasiado atrevidas en 1999, ¿qué podrían decirnos esas escenas ahora? Quizás no estábamos listos para toda la verdad en ese entonces. Quizás todavía no lo estamos. Pero por primera vez en décadas hay una oportunidad de descubrir qué casi se mostró y por qué se ocultó en primer lugar. Neo no era solo un papel, era el reflejo de Keanu. De todos los roles que ha interpretado Keanu Reeves, ninguno parece reflejar su mundo interior como Neo. Más que solo un icono cinematográfico, Neo se convirtió en una extensión del propio Reeves. Do you believe in fate? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Un personaje que reflejaba su tranquila búsqueda de significado y verdad. En una entrevista de 2024 con Stephen Colbert, realizada durante el 25º aniversario de The Matrix, Keanu no recordó como lo hacen la mayoría de las estrellas. En cambio, se inclinó con voz baja y dijo: «Cambió mi vida y ha tocado a tantos otros». Eso no era nostalgia. Era un hombre hablando desde un lugar mucho más profundo que los logros profesionales. Lo que hizo su actuación tan convincente no fueron las artes marciales ni los efectos especiales. Fue la vulnerabilidad. Reeves abordó The Matrix no como una oportunidad para mostrar poder, sino como una invitación a explorar algo mucho más esquivo, la libertad. Mientras entrenaba durante meses en 1998 para dominar el trabajo con cables y la coreografía de lucha de la película, estaba igualmente enfocado en comprender las ideas centrales detrás de la historia. Según el reportaje del aniversario 2024 de Empire, Reeves a menudo hacía a los Wachowski preguntas que la mayoría de los actores no pensarían en hacer. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué significa despertar? Su curiosidad no era performativa. Moldeó cómo Neo se movía, dudaba y cambiaba a lo largo de la trilogía. Incluso detrás de las cámaras, Keanu se destacaba. Cuando la producción tuvo problemas de presupuesto, él renunció a parte de su salario para que el equipo pudiera seguir trabajando, un detalle confirmado por The Hollywood Reporter en 1999, y lo hizo discretamente, sin buscar titulares. Esa misma humildad lo convirtió en una fuerza estabilizadora en el set, fomentando discusiones creativas que mejoraron la película desde todos los ángulos. Compañeros de reparto como Carrie-Anne Moss a menudo hablaban de cómo su energía marcaba el tono, calmada, reflexiva y profundamente presente. Ahora, a los 60 años, su decisión de finalmente hablar sobre las escenas eliminadas ha añadido un nuevo peso a todo lo que vino antes. No son solo clips descartados, son piezas de un rompecabezas que ha estado llevando durante décadas. En esa entrevista con Colbert, sus pausas reflexivas dijeron más que cualquier guión podría. Es como si la historia de Neo nunca hubiera terminado realmente para él. Simplemente siguió evolucionando, silenciosamente, en el trasfondo de su vida. Y entonces, la pregunta es, ¿qué descubrió Keanu en el viaje de Neo que no estaba listo para compartir hasta ahora? ¿Te gusta esta inmersión profunda en el viaje de Keanu? Dale al botón de me gusta para ayudar a más fans a descubrir las capas detrás de la leyenda. Las escenas eliminadas que fueron demasiado atrevidas para 1919. Lo que realmente captó la atención de todos no fue solo que Keanu Reeves
revisara The Matrix después de 25 años. Fue de lo que eligió hablar. En un año lleno de retrospectivas y celebraciones de fans, Reeves levantó el telón sobre una parte de la película que pocos habían visto, las escenas eliminadas. No eran filtraciones granuladas ni metraje no autorizado. Eran recuerdos, relatos detallados, vívidos y verificados de escenas que se filmaron, pero que finalmente quedaron en la sala de edición. Y ahora, después de décadas de silencio, Keanu finalmente las está compartiendo. Estas revelaciones no vinieron de archivos del estudio ni de especiales detrás de cámaras. Vinieron directamente de Reeves en una serie de entrevistas que marcan el 25º aniversario de la película, repetidas por colaboradores y confirmadas en el reportaje de producción de Collider de 2023. Resulta que varias escenas fueron eliminadas no porque fueran poco importantes, sino porque eran demasiado densas, demasiado disruptivas o simplemente demasiado provocativas para el público en 1919. El estudio estaba preocupado por el ritmo y el atractivo comercial. Los Wachowski estaban construyendo un laberinto filosófico. Algo tenía que ceder. Pero ahora, en 2025, el clima ha cambiado. El mundo se parece mucho más a The Matrix que antes, donde los algoritmos moldean nuestras vidas, las identidades digitales se curan y la verdad se siente más frágil que nunca. Eso es lo que hace que estas escenas perdidas sean tan intrigantes. Y si las partes que cortaron fueran las que más nos contaban. Las comunidades de fanáticos, especialmente en /Matrix de Reddit, han especulado durante mucho tiempo sobre estos momentos. Una exploración más profunda del desmoronamiento psicológico de Neo, un diálogo que cuestionaba no solo a las máquinas, sino a los sistemas de control de los que aún no hemos escapado. Keanu no está filtrando metraje, está revisitando ideas, y eso es lo que hace que sus comentarios recientes sean tan poderosos. No está rompiendo acuerdos de confidencialidad ni actuando por su cuenta. Está reflexionando, ahora que el tiempo y la perspectiva han alcanzado. Como señaló el retrospectivo de Screen Rant de 2023, muchas de las decisiones de recortar contenido surgieron de preocupaciones de que los espectadores no estaban listos, pero tal vez lo estén ahora. Entonces, ¿qué exactamente cortaron y por qué Reeves siente la necesidad de hablar sobre ello? Hoy, estos no son tomas descartadas al azar. Son ecos de una película más audaz que casi fue, una versión que podría haber llevado a la audiencia aún más profundo en la madriguera del conejo. A medida que exploramos estos fragmentos ocultos, la pregunta se vuelve clara. ¿Fueron estas escenas omitidas porque no encajaban en la historia o porque revelaban demasiado? La tragedia que silenciosamente impulsaba el alma de Neo. Lo que le daba profundidad a Neo no era solo el guión o la dirección. Era el verdadero dolor detrás de los ojos de Keanu Reeves. Desconocido para muchos fanáticos en ese momento, el peso emocional que hacía que Neo se sintiera tan humano no era una técnica de actuación. Era dolor, crudo, personal y aún fresco cuando las cámaras comenzaron a rodar. Justo cuando The Matrix estaba entrando en producción en 1998, Reeves y su pareja, Jennifer Syme, perdieron a su hija, Ava, por un nacimiento sin vida a los 8 meses. La pérdida devastadora desmoronó su mundo y aunque se separaron poco después, permanecieron emocionalmente cercanos. Luego, en 2001, Syme murió en un accidente de coche. En el transcurso de 2 años, Keanu había soportado 2 tragedias inimaginables, cada una dejando una marca que ninguna cantidad de fama podría borrar. Esto no es trivia de fondo. Es el hilo invisible que atraviesa la historia de Neo. Reeves llegó al set no como una estrella de cine en busca de fama, sino como un hombre buscando sentido en medio del caos personal. La coprotagonista Carrie Ann Moss diría más tarde que, aunque era profesional y amable, había una quietud en él. Tú y Keanu han estado en este viaje desde el principio. Deben tener una amistad muy especial. Realmente sí. Algo que llevaba consigo de escena a escena. La directora Lana Wachowski también lo notó. En una retrospectiva de Collider de 2023, recordó cómo Keanu aportó una autenticidad inquietante a las primeras escenas de Neo. Lily le dijo a todos que no quería hacer otra película de Matrix. La forma en que miraba su computadora, desconectado del mundo, incierto de su camino. Eso no era solo actuación, era el reflejo de un hombre profundamente perdido en el dolor, tratando de encontrar sentido a su propia existencia. Nunca usó este dolor para ganar simpatía o titulares. No hubo entrevistas diseñadas para provocar emoción, ni perfiles creados para explotar la tragedia. En cambio,
Reeves se sumergió en el trabajo. Dedicó meses a un entrenamiento físico brutal, a menudo retirándose en silencio entre tomas. También devolvió, donando silenciosamente parte de su salario para ayudar a pagar al equipo cuando el presupuesto se ajustó, según informó The Hollywood Reporter en 1999. Para él, el cine no era un foco de atención, era terapia, y The Matrix, con todas sus preguntas sobre identidad, propósito y despertar, se convirtió en más que solo una película. Se convirtió en un vehículo para su propio duelo. Parte de la historia de Matrix se está contando porque el mundo ha evolucionado. Así que cuando Reeves recientemente comenzó a hablar sobre las escenas que no llegaron al corte final, se sintió menos como un truco promocional y más como un ajuste de cuentas silencioso. ¿Y si esas escenas contenían partes del Neo en el que se estaba convirtiendo durante ese dolor? ¿Y si capturaban algo demasiado honesto, demasiado pesado para el público de ese momento? La escena que se atrevió a cuestionarlo todo. De todos los momentos perdidos de los que se habla en susurros de The Matrix, una escena eliminada destaca, no por su acción o efectos visuales, sino por la forma en que casi destrozó toda la base de la filosofía de la película. Keanu Reeves ha aludido recientemente a una escena en una iglesia entre Neo y Morpheus que supuestamente fue cortada antes del estreno de 1999. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los círculos de fanáticos y medios como Screen Rant han mantenido viva esta escena en discusiones especulativas. Si lo que se ha descrito es cierto, esto no fue solo otro diálogo tranquilo. Fue una bomba de verdad. La profecía del elegido, revela Morfeo, era en sí misma una forma calculada de control. La idea de que el destino de Neo podría ser otra capa de manipulación creada no por las máquinas, sino por el mismo sistema contra el que estaba luchando, habría replanteado todo. Según las reconstrucciones de los fanáticos, el intercambio tuvo lugar dentro de una iglesia en ruinas y débilmente iluminada. Allí, Morfeo, típicamente la voz inquebrantable de la creencia, entrega un mensaje de traición de que la profecía nunca fue real, sino más bien otro truco para mantener a los rebeldes siguiendo las reglas de la Matrix. Esto no fue solo un giro en la trama, fue un golpe filosófico al estómago. Un momento así habría cambiado radicalmente cómo el público veía tanto a Morfeo como a Neo. La interpretación de Fishburne, a menudo elogiada por su gravedad, habría adoptado un tono más oscuro, menos mentor, más figura de advertencia. En los primeros informes y retrospectivas, como el repaso de Empire de 2024, la interpretación de Fishburne en esta escena fue descrita como silenciosamente devastadora. Neo, atrapado en esta revelación, no explota de rabia. En cambio, escucha y procesa. El silencio entre ellos habla más fuerte que cualquier cosa, y para Keanu, cuyo dolor en la vida real ya estaba dando forma a la introspección silenciosa de Neo, probablemente resonaba con algo personal. El escenario de una iglesia tampoco fue incidental. Cargó el momento con un peso simbólico. Fe despojada. Creencia convertida en un mecanismo de control. No es sorprendente entonces que el estudio supuestamente lo encontrara demasiado sombrío. Las audiencias de prueba, acostumbradas a héroes claros y arcos redentores, lo encontraron desorientador, y Warner Brothers presionó para simplificar el viaje de Neo en algo más digerible. Según Screen Rant y los hilos de fanáticos en r/Matrix, la ambigüedad fue la primera víctima. Las entrevistas recientes de Keanu sugieren que esta escena, o similares, todavía le pesan. En Colbert, insinuó contenido dejado atrás, no por falta de calidad, sino porque fue demasiado lejos. En 1999, el mundo puede que no estuviera listo para escuchar que incluso el elegido era un peón. Pero en 2025, con nuestra creciente desconfianza en los sistemas y narrativas, de repente se siente relevante. Si la escena de la iglesia realmente existió, no fue solo metraje cortado. Era una advertencia que no se nos permitió escuchar. Y ahora, Keanu podría finalmente estar listo para revelarnos lo que una vez estuvo enterrado. ¿Tienes amigos que están muy metidos en las teorías de Matrix? Comparte esto. Necesitan ver lo que casi nos ocultaron a todos. La Matrix que obtuvimos fue solo la punta del iceberg. Por toda su profundidad filosófica y estilo que definió un género, The Matrix fue una vez una película aún más arriesgada y más introspectiva. Los comentarios recientes de Keanu Reeves han despertado un nuevo interés en escenas que fueron alteradas significativamente o que nunca pasaron de los primeros borradores. Estos momentos perdidos no solo expanden la película, sino que desafían la misma base de lo que pensábamos que entendíamos sobre el viaje de Neo. Si la ahora infame escena de la iglesia cuestionaba la profecía, estas escenas adicionales estuvieron cerca de desmantelar la realidad misma.
Una escena que casi se eliminó en la sala de edición fue la secuencia del filete con Cypher. En ella, el personaje de Joe Pantoliano elige conscientemente la ilusión sobre la verdad, masticando un bocado de lo que cree que es un filete, pero que en realidad eran setas shiitake en el set, como reveló en una entrevista de 2023 con Screen Rant. Warner Brothers casi la descartó. The Matrix. Creo en dos capas. Número 1, increíblemente popular y realmente una de las mejores películas jamás hechas. Temiendo que su peso filosófico ralentizara el ritmo. Pero Reeves supuestamente luchó para mantenerla, reconociéndola como un momento que desnudaba el poder seductor de la ilusión, un tema central en toda la película. Su exitosa insistencia en salvar esa escena da credibilidad a la idea de que otro material más atrevido quedó atrás. Algunas de esas escenas permanecen solo en borradores de guiones y en la especulación de los fanáticos, pero pintan un cuadro fascinante. Una secuencia propuesta, citada en el análisis de Screen Rant de 2023 sobre contenido eliminado, involucraba a Neo descubriendo que no era humano en absoluto, sino una línea de código autoconsciente actuando en rebelión. La ilusión de libre albedrío de una máquina. Las implicaciones eran asombrosas. Incluso su resistencia sería parte de la Matrix. Esa idea, aunque nunca se filmó, probablemente se consideró demasiado impactante para una audiencia de finales de los años 90 que apenas comenzaba a cuestionar la realidad y la identidad. Otra escena rumoreada involucraba a Trinity desafiando a Neo sobre si el amor podría ser real dentro de una simulación. El peso emocional de ese intercambio, supuestamente eliminado después de proyecciones de prueba tibias, habría replanteado su relación como algo más frágil e incierto. En retrospectiva, ambas escenas hablan de una versión de The Matrix que se inclinaba más hacia el temor existencial y la vulnerabilidad, temas que la película estrenada solo tocó. Las decisiones del estudio se inclinaron fuertemente hacia la accesibilidad. Como señaló Variety en su cobertura de producción de 1999, gran parte del corte final fue moldeado por pruebas de audiencia, presiones presupuestarias y un deseo de mantener la acción en movimiento. Pero Reeves, en entrevistas recientes, ha insinuado su decepción por lo que no se incluyó. Su aparición en el programa de Colbert en 2024 incluyó un sutil guiño a escenas que profundizaban más de lo que terminó en pantalla. Con la cultura digital ahora reflejando completamente los temas sobre los que The Matrix nos advirtió, estas escenas perdidas se sienten menos como contenido descartado y más como una pieza faltante del rompecabezas. La silenciosa campaña de Keanu para revisitarla podría finalmente mostrarnos la versión de The Matrix que era demasiado honesta y adelantada a su tiempo para 1999. Hollywood no quería que vieras esta versión de The Matrix. En el corazón de The Matrix yace una pregunta provocativa. ¿Y si todo lo que creías fuera una mentira? Pero algunas de las respuestas más atrevidas de la película a esa pregunta nunca llegaron a los cines. No porque no encajaran en la historia, sino porque el estudio no confiaba en que el público pudiera manejarlas. Según la conversación de 2021 de Collider con Lily Wachowski, Warner Brothers presionó mucho para suavizar el guión original. Querían acción, no angustia existencial, heroísmo, no ambigüedad. Y sobre todo, una película que se vendiera. El resultado fue un tira y afloja entre la visión de los Wachowski y los instintos comerciales de Hollywood. Aunque The Matrix aún presentó ideas innovadoras, parte de su material más subversivo, como la infame escena de la iglesia, donde Morpheus cuestiona la legitimidad de la profecía del elegido, fue eliminada después de las proyecciones de prueba. Se dice que los espectadores retrocedieron ante la oscuridad. El estudio entró en pánico, temiendo que alejara al público general, y ordenó cambios que simplificaron la narrativa. Según la exploración de Screen Rant de 2023 sobre escenas eliminadas, los cortes no solo se trataban del ritmo, sino del control. Keanu Reeves, según muchos relatos, no fue solo un intérprete en esta batalla, fue un defensor. El retrospectivo de Empire de 2024 describe cómo Reeves abogó silenciosamente para que los temas más profundos de la película permanecieran intactos. Él creía que los espectadores podían manejar grandes preguntas sobre la libertad, la ilusión y la identidad. Sus esfuerzos ayudaron a preservar momentos clave como la escena de la apuesta de Cypher, pero otros se perdieron bajo la presión de mantener la película accesible. Las notas de producción de Variety de 1999 detallan cómo las limitaciones presupuestarias y las preocupaciones de marketing a menudo tenían prioridad sobre el riesgo artístico. Lo que es sorprendente es que los temas considerados demasiado audaces para 1999 son más relevantes que nunca. En una era definida por la inteligencia artificial, la vigilancia y la influencia algorítmica,
Las advertencias de The Matrix sobre los sistemas de control invisibles nunca se han sentido más cercanas. Los informes de inteligencia artificial de The Verge de 2024 reflejan muchos de los conceptos que los Wachowski intentaron explorar. Las reflexiones recientes de Reeves, especialmente su aparición en 2024 en Colbert, recogidas por Entertainment Tonight, sugieren que todavía lleva consigo el pesar por lo que tuvo que dejarse atrás. No eran solo escenas eliminadas, eran verdades descartadas. Y mientras que Keanu rompe su silencio, lo que emerge no es solo nostalgia o servicio a los fanáticos. Es un recordatorio de que The Matrix siempre estuvo destinado a ser más que un espectáculo de ciencia ficción. Era una advertencia, una que el estudio suavizó, una que finalmente podríamos estar listos para escuchar. Resurrections no fue solo una secuela, fue el dolor de Lana Wachowski escrito en código. Cuando The Matrix Resurrections llegó en 2021, hizo más que reabrir una franquicia. Convirtió la pérdida en un ajuste de cuentas cinematográfico. En su núcleo estaba una directora navegando por el desamor. Lana Wachowski, trabajando sin su hermana, Lily, por primera vez, acababa de soportar la muerte de ambos padres y un amigo cercano. En una entrevista profundamente personal con The Hollywood Reporter ese año, ella explicó que traer de vuelta a Neo y Trinity no fue una estrategia de marketing. Fue su manera de dar sentido al duelo. No podía traer de vuelta a las personas que perdió, pero podía resucitar a los personajes que una vez le dieron esperanza. Para Keanu Reeves, el regreso a Neo no fue solo otro papel. Habiendo enfrentado tragedias personales él mismo, incluyendo la pérdida de su pareja e hija, se conectó instantáneamente con la visión de Lana. Durante una entrevista con Esquire, en 2021, un homenaje de un fan lo conmovió hasta las lágrimas. Las emociones no eran solo sobre el pasado, eran sobre lo que significaba este nuevo Matrix. The Matrix Resurrections está en cines y en streaming en HBO Max el miércoles 22 de diciembre. No es un reinicio, sino un ajuste de cuentas. Se fueron los elegantes abrigos de cuero y la energía anarquista techno de 1999. Resurrections los cambió por una versión más sutil y más insidiosa de control, una envuelta en rutina, algoritmos y distracciones de consumo. Neo, ahora Thomas Anderson, vive en una ilusión cuidadosamente diseñada, adormecido por la medicación y los bucles de retroalimentación digital. Ya no era solo ciencia ficción. Era un espejo de la vida en la década de 2020. La reseña de Variety de 2021 señaló este cambio como un reflejo consciente de cómo los sistemas modernos controlan no a través del miedo, sino a través del confort y el ruido. La transformación de Trinity fue igualmente significativa. Ya no era solo un interés amoroso, regresó como la igual de Neo, una fuerza central en la lucha por el despertar. La actriz Carrie-Anne Moss describió su reencuentro como emocionalmente crudo en el reportaje de Collider de 2021. Un vínculo forjado no solo por amor, sino por una claridad compartida en un mundo decidido a mantenerlos dormidos. Para cuando Resurrections llegó a los cines, Keanu tenía 57 años y era mucho más introspectivo. Su gira de prensa reveló a un hombre que se había vuelto más callado con el tiempo, pero no indiferente. La honestidad de la película parecía haber reabierto algo en él. Cuando más tarde comenzó a hablar en 2024 sobre las escenas eliminadas de la Matrix original, había una sensación de que Resurrections le había dado el lenguaje, y tal vez el valor, para decir lo que había quedado sin decir durante décadas. Ahora, en 2025, mientras nos preparamos para lo que Keanu aún podría revelar, una cosa está clara. Resurrections no fue un cierre. Fue la chispa de una rebelión más profunda que aún se está desarrollando. Después de 2 décadas de silencio, Keanu finalmente dijo la verdad sobre The Matrix, y eso lo cambia todo. En 2024, después de años de cuidadosa contención, Keanu Reeves finalmente comenzó a decir lo que muchos sospechaban. Es uno de los éxitos de taquilla más esperados del año. Keanu Reeves de vuelta como Neo. La Matrix que vimos en los cines no era toda la historia. A los 60 años, sin nada que demostrar, Reeves se presentó a las entrevistas no con un pulido promocional, sino con un sentido de asuntos pendientes. Su aparición en The Late Show con Stephen Colbert, ampliamente cubierta por Entertainment Tonight, no fue solo reflexiva, era directo. No es solo ciencia ficción, dijo, se trata de los sistemas en los que vivimos ahora. Esa línea no era nostalgia. Era una confirmación silenciosa de que las ideas más provocativas de la película fueron retenidas. Una de esas ideas sobrevivió. La ahora icónica escena de la apuesta, donde Cypher elige conscientemente la ilusión sobre la verdad.
La retrospectiva de 2024 de Empire confirmó que el estudio casi la eliminó por ser demasiado filosófica. Fue la resistencia de Reeves lo que la mantuvo, reconociendo su importancia en una historia que se atrevía a cuestionar la comodidad, la realidad y la traición. Pero esa fue solo una batalla. Otros se perdieron. Los rumores de material eliminado han circulado durante años, pero ahora tienen un nuevo peso. El artículo de Screen Rant de 2023 describió escenas eliminadas por ser demasiado sombrías o demasiado abstractas. Entre ellas, una secuencia en una iglesia donde Morpheus sugiere que la profecía era solo otra capa de control. Otro borrador del guión, discutido en hilos de Reddit en 2024, insinuaba que Neo descubría que nunca fue realmente libre, que su despertar era parte del diseño de la máquina. No eran momentos de acción, sino existenciales. Haciendo preguntas para las que Hollywood no estaba preparado en 1919. Reeves no confirmó todos los rumores, pero sus comentarios recientes muestran un claro arrepentimiento. Screen Daily informó que habló con rara franqueza, llamando a algunos de esos cortes una verdadera pérdida. No estaba siendo dramático, estaba lamentando el mensaje. Como él lo ve, la película estaba destinada a ser más que un espectáculo. Era una advertencia. Esa advertencia se percibe de manera diferente ahora, con la inteligencia artificial decidiendo lo que vemos, lo que compramos y cómo pensamos. El largo silencio de Keanu parece menos precaución y más cuestión de tiempo. The Matrix no estaba destinada a confortarnos. Se suponía que debía despertarnos y finalmente él lo está diciendo. Entonces, ¿por qué ahora? Tal vez la edad da claridad, tal vez el dolor da urgencia, o tal vez él simplemente sabe que finalmente estamos listos para escucharlo. Sea cual sea la razón, Keanu nos ha ofrecido algo más que escenas eliminadas. Nos ha dado una última píldora roja. La pregunta es si lo tomaremos. Las verdades enterradas y los momentos que Keanu luchó por sacar a la luz, porque este viaje está lejos de terminar. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.